Entonces, quedamos en arrancar por cómo había quedado configurada la correlación de fuerzas hacia adentro de los espacios políticos. Vamos a arrancar por el FIT. No, mentira, chiste. Básicamente nos vamos a concentrar en Fuerza Patria, La Libertad Avanza y si quieren vemos algo de Somos Buenos Aires. Arrancamos por Fuerza Patria. A ver, tiro la primera pregunta y agarra quien agarra. Axel consigue una victoria circunstancial y endeble, una victoria muy circunstancial y endeble. ¿Y cuál es esa victoria circunstancial y endeble? Haber conseguido el mano a mano con Cristina, discutir mano a mano con Cristina. Digo que la confrontación en esa discusión hacia adentro de la fuerza política fue que Axel discutió directamente con Cristina y eso lo sentó en una situación de paridad con la expresidenta de la Nación. Una victoria, sí, porque buscaba eso, pero bueno, tiene lo circunstancial de cierre de listas, digamos. Eso. ¿Qué pasa? ¿No era una pregunta? ¿Y la pregunta no, es como una sensación sobre la correlación de fuerzas. Estábamos pensando en la correlación de fuerzas, estábamos pensando en la correlación de fuerzas. Voy a ver Fuerza Patria. Y lo que una observación posible es esa, ¿o no? Para determinar si es circunstancial o definitiva. No, digo porque quería el mano a mano y se agota en querer el mano a mano. Por eso digo circunstancial. Porque bueno, querías el mano a mano, querías discutir en términos de paridad con Cristina Fernández de Kirchner y conseguiste esa foto. ¿Y por qué se supone que quería el mano a mano y no otra cosa? No, debe decirme, no quería el mano a mano. No quería. No, la verdad que no lo veo a Axel queriendo el mano a mano con Cristina. Pues contestame a eso. Digo, no, la verdad que no, que Axel no quería discutir mano a mano con Cristina. No sé, lo que veo es que efectivamente discutió mano a mano antes que la detuvieran a Cristina Kirchner. ¿Se acuerdan? Hubo una reunión, mano a mano, ahí sí, donde no había habido otros actores presenciando esa conversación. De esa reunión, Cristina se fue a otra con Máximo Kirchner y dirigentes de la Cámpora, donde Cristina dejó trascender, por intermedio de esos dirigentes de la Cámpora, que su lectura era que habría lista única, más no de unidad, en lo que después termina siendo Fuerza Patria. Es decir, ella ya observaba que se podía alcanzar una lista única, no una lista de unidad, que es lo que efectivamente ocurre. Pero hubo un interregno que va desde su detención hasta la semana que pasó y que culminó el sábado a la noche con los apagones y el cierre de listas traumático. Iba a decir infantilismo, pero qué injustas con las infancias, ¿no? Será muy injusto con las infancias. Hubo un interregno en el cual desplazaron a Kicillof de esa interlocución y pretendieron que la discusión pasara o que la resolución de la lista pasara en una negociación con Máximo Kirchner y Sergio Massa, que no se consigue. Y sus delegados. Me está dando la razón, ¿no? Sí. ¿Cómo? Me está dando la razón. Me refiero a que no veo ni una victoria circunstancial de Kicillof, sino justamente una puesta entre signos de interrogación de lo que hasta acá se conocía y se reprochaba como la definición por el dedo de Cristina de las listas. O sea, eso... Más que a una reunión puntual o a una charla telefónica tipo al mano a mano, no me refiero con fue una charla entre Axel y Cristina, sino que me refiero al concepto político. Digo, si uno pensaba, la confrontación de Axel era con la Cámpora y con Máximo. Y eso, Axel no quería discutir más ahí, quería directamente plantear la discusión política de yo estoy discutiendo liderazgos con Cristina, no con ustedes. O sea, una situación donde Axel queda sentado en la mesa, ya no subordinado a la interna con la Cámpora. Digo, Axel cobra fuerza política en tanto y en cuanto lo que él quería, ser un Sergio Massa más, que hasta ahora no estaba muy claro, estaba muy intencionando, digo, el peso político propio, ¿no? Que, digo, de alguna manera hijo. Digo, dejar de ser hijo para pasar a ser una discusión en términos de iguales. Digo, algo de eso entiendo como en el posicionamiento, cómo queda posicionado. Estamos hablando de la correlación de fuerzas hacia dentro de los espacios. Por eso. Y ese Axel que venía discutiendo, peleándose con la Cámpora,
se sienta a hablar directamente y resuelve con Cristina y con Sergio Massa, con lo cual Máximo queda corrido. Digo, una primera lectura de la correlación de fuerzas que no estaba tan nítida, me parece hasta ahora. Me parece que ya había sucedido, digamos, eso ya había pasado. No es que aconteció este fin de semana. Se cristaliza. La centralidad de Axel en función de una cuestión que tiene que ver con algo que él no domina, pero que sí se vuelca a su favor, que son los intendentes, porque en definitiva eran los que definían qué iba a pasar en cada sección electoral, y la amenaza de ir con listas cortas en absolutamente todos los distritos, en los 45 distritos, en un momento bajó, así como también la orden de la Cámpora para tensionar el sábado a la tarde de armar listas cortas en cada uno de sus respectivos distritos. Esa amenaza estuvo desde los dos sectores jugando hasta última hora. Creo que Axel ya estaba sentado ahí, y lo que de alguna manera se marca es, con esta definición, es mirar hacia lo que va a pasar el 7 de septiembre. Porque en definitiva ahí se va a jugar mucho el porvenir, o lo que van a achacarle o no a Axel con esta definición. A eso iba con lo endeble y frágil. Digo, una pregunta, ¿esta elección no se pierde? Digo, ¿no hay una sensación compartida y generalizada de que entre los escenarios posibles perder es uno de los que se presenta como el de mayor probabilidad? Bueno, ahí tenés, perdón Pablo, ahí tenés lo que dicen desde el axelismo, ¿no? Las elecciones intermedias se vienen perdiendo hace mucho tiempo. No sería una diferencia como para generar una cuestión. Sí, la distancia, eso sí podría ser, y de hecho si vos mirás los números concretos de la elección a gobernador en el 2023, Axel pierde con la sumatoria del PRO y la Libertad Avanza, así que estaría dentro del terreno de lo calculable. Sí, ¿Y no pierde Axel en ese caso? ¿El que pierde no es Axel con las cabezas de lista? Con las cabezas de lista en las primeras 3 secciones electorales, o sea, la primera, la segunda y la tercera. No queda en un lugar de responsabilidad de triunfo de Diego Nani y Magario, ¿no? Las otras 5 son de la Cámpora. Ahí hay una pregunta que hacerse. Si hay 5 secciones del distrito bonaerense donde encabeza la Cámpora, ¿la responsabilidad será compartida o será solo de Axel? Y si vas al pasado, lo que tenés son justamente datos históricos que comprueban que en general la conducción de la Cámpora nunca hizo campaña si no había candidatos propios a la cabeza, desde 2015 para acá. El recuerdo más patente es el de entrar al búnker de Bartolomé Mitre, donde Massa hacía su base en las elecciones del 23 y pateabas afiches de lo que fue Unión por la Patria, sin repartir, no había campaña. Pero volviendo incluso a lo que plantea Waldman en respuesta a tu pregunta sobre victoria circunstancial o no, la victoria de Kicillof ya había ocurrido antes del cierre de listas porque había prevalecido en el desdoblamiento electoral. O sea, Cristina Kirchner tuvo que aceptar ese gesto de rebeldía de Axel, que era en realidad empujado por los intendentes después de la definición de boleta única a nivel nacional. Más allá de la discusión técnica sobre elecciones concurrentes y el quilombo que supondría, o si podría la provincia costear o no comicios separados, el asunto principal es que con boleta única, vos, sin ser un candidato con raigambre territorial, podés llegar a prevalecer por imagen, por minutos en pantalla, por lo que quieras, antes que por los métodos de la política tradicional. ¿Qué hicieron los intendentes? Dijeron, construyamos las listas de abajo hacia arriba sin depender de las figuras nacionales. Y ahí se impusieron, y esa me parece fue la victoria o, la fuerza que lograron situar sobre la mesa para la discusión política del cierre de lista del sábado pasado. Sí, justamente me parece que por ahí pasa la discusión, por eso yo te decía que se había definido no en este sábado con esa reunión y esa única comunicación, porque tuvieron una comunicación efectivamente Cristina con Axel, en cambio Massa habló, a mí me dijeron 475 veces con Cristina y cruzó a la gobernación infinita cantidad de veces para reunirse con Kicillof, pero del hecho que la centralidad y las reuniones se daban siempre en La Plata, eso marcaba dónde estaba pasando el eje de la discusión. Más allá de eso, está claro que las cabezas, y juegan muy fuerte, son ministros
y funcionarios de Axel Kicillof. Eso está recontra patetizado en Magario y en Cato, digamos. Creo que por más que haya ubicado una segunda línea ahí después a Tinianelli, que es en definitiva quien va a estar en la discusión, pero creo que sí, que la discusión se da y va a estar, y vamos a ver cómo juegan en esta primera escala, porque tenemos la segunda, ¿no? Que nos falta mucho tampoco. Pero se solapan además. Sí, claro. Por eso va a haber una dificultad. O sea, me parece que sería muy irresponsable de nuestra parte terminar de definir qué tipo de escenario se construye, porque el 16, 17 de agosto se cierran las listas para la elección nacional y todavía no habrá ocurrido la elección provincial del 7 de septiembre, con lo cual la definición de la lista de candidatos nacionales también va a impregnar la discusión política para la elección bonaerense. Y se está discutiendo en estos momentos también. Las candidaturas nacionales, perdón, Lu, sí. Las candidaturas nacionales también se estuvieron discutiendo en paralelo con las definiciones de lo que sucede en las territoriales. Entonces, cuando definí esta victoria de Axel en términos de Axel, ¿no? Porque no es el kicilofismo, en todo caso, y ahora voy a volver ahí. Axel, que no es el kicilofismo, es Axel. Esta victoria donde, si ya venía construyendo y esto ya se venía dando, se cristaliza la situación de que Axel no discute con la cámpora, Axel arregla con Cristina. Ya esto queda saldado definitivamente ya a la vista, digo, más allá de que hayan sido acuerdos previos, en el armado de listas esto fue así. Más allá de que Máximo sea el delegado el que estuviese sentado o lo que fuere. Cuando hablo de esto como un cuadro endeble o frágil, me refiero a eso, me refiero a que es parcial, que va a ser alterado con el devenir o el derrotero político que sobrevenga con el cierre de las nacionales y como quede configurado. O sea, que esta foto de correlación de fuerzas que vemos hoy, como ustedes están definiendo, está sujeto a lo que se vaya a discutir para las nacionales. Y en términos de fragilidad también, y volviendo sobre lo endeble, entendiendo, y así también ustedes respondieron, que hay un escenario de derrota que se presenta con grandes probabilidades, y si vos tomaste la decisión de desdoblar, pese a que, si vos tomaste la decisión de representar o construir con los intendentes, pese a que, incluso sacrificando tu propio espacio, digo, porque el acuerdo con los intendentes dejó heridos hacia adentro del kicilofismo también, digo, que Axel respondiese directamente a los intendentes. ¿Cuánta lealtad o cuánto futuro o disciplinamiento o subordinación de los intendentes históricos bonaerenses a la figura de Axel? Digo, en términos del proyecto Axel. Por eso, ¿y qué es kicilofismo para usted? Porque si precisa que los intendentes no son de Kicillof, sino de sí mismos. Mover el futuro. Pero por eso, si usted precisa que los intendentes no son de Kicillof, sino de sí mismo, entonces el kicilofismo, ¿qué sería? Eran de sí Pero mismos. por eso, entonces el kicilofismo, usted está hablando de un kicilofismo, ¿qué sería? La patria es el otro, sería el SUTEBA, sería un par de aparatos más, muy chiquititos. O sea que... Con mucha posibilidad de crecer. Con potencial, como vaca muerta. No, necesito un IPF. Necesito algo de energía. Necesito un IPF. Y yo sé dónde está IPF. A lo que voy con la pregunta es a que el razonamiento de que se reduzca la proyección de Kicillof, su propia aspiración, si se quiere personal, pero también de un colectivo que hay por debajo suyo, que entrará en un Clio o trascenderá los asientos de un Clio, de que se reduzca todo eso a que no quiere discutir con la cámpora, me parece que es una versión empobrecedora de este debate. La cámpora ya no forma parte, dijimos que había quedado reducida a su mínima expresión. Digo, no estamos... No, pero usted está diciendo, Lesser, que Kicillof no quería discutir con la cámpora y quería discutir con Cristina. Y casi parece presentado de esta forma que la discusión del sábado era algo entre dos, donde no querían incluir a un tercero, que era la cámpora. Y no lo veo de esa forma yo, ¿eh? Yo creo que lo que hay en todo caso es una problematización de cómo definir liderazgos, conducciones, cómo disputar poder dentro de un espacio de ahora en más.
lo principal, el saldo principal del sábado, para mí, es que por primera vez en mucho tiempo, alguien que le dijo que no a Cristina sin romper el espacio, pese a que está todo astillado o estallado, prevaleció frente a Cristina, frente a la Cámpora, frente a quien usted quiera, pero prevaleció. Ese dato no es menor, duele a muchas, digamos, agrupaciones del cristinismo, duele también a las otras que confrontaron contra eso, pero el dato para mí es ese. Sí, la fortaleza en un momento sí. No, le voy a contestar, permitime, sí. Wallman, porque me acaba de pegar, digo, entró. No. Digo, sí, cuando dice Di Pierri, lo que usted está haciendo es circunscribirlo, sí. Y me parece pobre, porque usted está circunscribiendo a la discusión Axel la Cámpora, sí. En principio decir que detrás de ese título hay una cantidad de componentes históricos, de expertise, de tragedia griega, de amorosos, de sí. Que no es básicamente discutirlo ahí. Y ese componente está y fue clarísimo y quedó expuesto que la discusión principal y la principal, digo, es la figura del Cuervo Larroque. Digo, esto no es una novedad para nadie, que el problema estaba, que mucho se debe explicar en la organización y en las dinámicas políticas que tiene la Cámpora. Digo, no, esto que estoy marcando no es para reivindicar la organización de la Cámpora. Digo, eso es otra discusión. Digo, y tampoco pertenezco a la Cámpora, ni soy la voz cantante, ni representante de los intereses de la Cámpora, con todas las críticas que me... digo, sí, si no, me hubiese suscripto. Digo, no tengo pocas posibilidades, los conozco a todos, de toda la vida, ¿no? No soy de la Cámpora porque tengo grandes diferencias con la construcción política de la Cámpora. Así todo, la discusión de Axel y la ruptura de Axel es con la Cámpora, y la unión que tiene Axel o la alianza que tiene Axel con los intendentes es a partir del rechazo a la Cámpora. Entonces, esto está muy presente, y también voy a responder que circunscribir la construcción política de Axel, que tiene personalismo, vieja política, varones del conurbano, como soy crítica del otro espacio, y acá en esta charla vestuario también hay que decirlo, circunscribirlo a el pibe se le reveló a la jefa y fue el primero que se le reveló y le salió bien, también me parece chiquito. No, porque justamente lo que estoy planteando es otra cosa, pero vamos a dejar... No, lo que a mí me parece es que acá no hay un borrón y cuenta nueva, es decir, desaparece un interlocutor, no. De hecho, está presente, digamos, independientemente que, como vos decís, Lu haya hablado con Cristina y se haya sentado a la mesa y haya alcanzado ese nivel, si vos querés, si lo estás poniendo en el mismo plano, en definitiva, a Cristina y Axel en este momento del peronismo, me parece que las definiciones no están dando a luz que el lugar de la Cámpora haya... ¿Cómo quedó la correlación de fuerzas? Entonces, pasando el limpio, vamos a cerrar el capítulo Fuerza Patria y lo digo en ustedes. Yo no voy a decir cómo quedó la correlación de fuerzas. Yo solo planteé las preguntas abiertas y ahora ustedes responden cómo quedó la correlación de fuerzas en la Fuerza Patria, así podemos pasar a la Libertad Avanza. Bueno, yo en primer lugar lo que hay que decir es que, a mi entender, los intendentes han podido hacer valer su posición y sostenerse en cada uno de sus distritos, y con ello han sostenido la palabra de Axel, que a su vez les ha pagado, digamos. Eso es lo que uno está mirando. Axel se sostuvo con los intendentes y los intendentes se mantuvieron en su lugar con él. La presión que ejercieron, a pesar de que hubiesen preferido que efectivamente rompa con Cristina, y que no alcanzó, demuestra el grado de complementariedad que tienen en este momento. ¿Es circunstancial? Puede ser. ¿Sirve para el momento que está atravesando el peronismo? Sirve. Y en este contexto, bueno, están jugando un papel que en otro momento no jugaron. ¿Sirve si perdemos? No se gana las de medio término. No sé por qué hablé en plural, perdemos. No se gana desde hace mucho tiempo. El problema de definir la correlación de fuerzas en base a la cantidad de legisladores provinciales que puedan meter el 11 de septiembre los que llevan adelante Fuerza Patria y los concejales que metan los intendentes, es que para mí pierde de vista lo que yo planteé al principio del programa, que es
la permeabilidad de la política a la lógica gerencial del ejercicio y la construcción de poder. Por eso insisto con algo. Creo que el sábado pasó, tal vez es inadvertido o tal vez su consecuencia no se pueda leer todavía, pero pasó algo muy importante. Y no lo reduzco al personalismo de Kicillof, porque debajo de eso, pese a que se diga que son pocos, que no tiene a los intendentes, que no tiene acá o que no tiene allá, lo que pasó para mí es un mojón en esa discusión, y es de qué forma se tramita un liderazgo o de qué forma se empiezan a construir los que pueden llegar a ser jefes territoriales y definan eventualmente hacia dónde y cómo se conduce un espacio político. El kirchnerismo al principio se valió precisamente de los intendentes, y uno podría hasta decir que los alquiló cuando enfrentó a Eduardo y Chiche Duhalde en el 2005. Esa batalla fue crucial y fundamental para basar su poder en el conurbano bonaerense. La pregunta es si ese ciclo se agotó y qué está pasando ahora con los intendentes, si entienden un sector de ellos que el modelo que imperó hasta hoy, hasta el año pasado, hasta cuando fuere, está agotado o no, y si hay que buscar un nuevo liderazgo o no, y si el liderazgo está en alguno de ellos o en otro, que esté por encima o al costado, lo que fuere. Un tapado. Lo que pasó es, claro, tapados hay, o no tanto, pero Federico Achával, por ejemplo, se decía el año pasado, es bien visto por Cristina Kirchner para ser candidato a presidente en el 27. En las mesas de arena o de falopa se hace ese cálculo también. Y Federico Achával sonaba para encabezar la primera. De Achával, se sacó la D. Se sacó el prefijo de. Pero, Para digo, sonar quiero menos decir, cheto. quiero decir que, en definitiva, para mí es muy importante lo que pasó en términos políticos para ver si cambia o no cambia, o si sigue todo como está y se sigue definiendo. Pero no hay todo una con la respuesta lapicera. a eso ya en la definición de cómo la lógica del gerenciamiento o del mercado permea la política. ¿Ya hay una definición sobre esa redefinición de cómo se decide? Es que ¿qué sentido tiene una correlación de fuerzas dentro de un espacio político si todos son permeables a la lógica del mercado y construyen y ejercen su poder como gerentes? ¿Y en dónde se vio eso reflejado? Digo, vamos a Fuerza Patria y después vemos cómo eso se traduce en los otros espacios. Hace rato la política se hace con empleados. Hay jefes y empleados. Hace rato, hace mucho tiempo. Y lo estamos analizando sobre Fuerza Patria o el peronismo, lo cual hace que sea doloroso para la audiencia de esta radio. Pero lo cierto es que hay más una lógica de obediencia o tributación de determinados reglamentos o de determinadas ideas, muchas veces sin estar de acuerdo, sino solamente porque eso le retribuyen algún tipo de cargo o expectativa a alguien, que en la construcción de una demanda concreta, en la lucha política, Sí, eso se paga, miserable. ¿no? Acá dijimos, usamos el verbo pagar. Bueno, les pagó, los alquiló. Digo, ahí ya No, estamos inclusive describiendo cómo es una lógica. El de mercado. periodismo también. Se paga, se alquila. El sí. periodismo también es parte de eso, somos parte de eso, tratamos de salirnos, discutimos o lo problematizamos, señalando nuestras limitaciones. Estamos analizando esto, el gerenciamiento de la política acá, y el periodismo también está seriamente comprometido. ¿Y cómo se Yo maneja? presenté a todos como miembros de una mesa ejecutora, CFO, gerentes. No, y agregar a eso Antes eran cómo se ministros. maneja también la cuestión de la política, ¿no? El hecho de tenés que servir al consumidor. En definitiva, está dentro de ese plano del mercado. Tener que resolverle las cuestiones que hacen a lo primero que aparece, ¿no? Ir corriendo detrás de las cuestiones, ir atrás de la solución de Un los servicio. problemas. Claro, un servicio, en definitiva, de eso estamos hablando. Bueno, En ¿cuántos tomar son los la que dicen la política. política es servicio? Y está Son mal. muchos los que entienden que la Claro. política Bueno, es está servicio. bien, pero justamente creo que ese es uno de los principios del mal. Decir, no, son todos como es gente, no es pueblo. En definitiva, creo que pasa por ahí, en no reconocer en un proyecto, solamente en un bacheo y en la posibilidad de cortar un poquito mejor el pasto. No estaba pensando en qué gestión se estaba vendiendo así, se me venía una muy, muy claramente a la cabeza.
Confianza en tu radio. FM La Patriada, en el 100.